Ford, el valor del conocimiento. Ya tenemos declarantes por y más, y posiblemente alguno de ellos tenga saldo a favor. La pregunta es, ¿cómo se obtiene la devolución? Miremos este cuestionario para la Administración de Impuestos Nacionales y verifiquemos qué nos dice en un reciente concepto. ¿Cuál es el término para solicitar la devolución de los declarantes por y más? Sobre este tema, hagámonos la siguiente pregunta de conformidad con la Ley 1607. La Ley 1607 de 2012 indica algún término para la devolución de saldos a favor a aquellos que pertenecen al IMAS. Nos dice la DIAN. En principio debe destacarse que la Ley 1607 de 2012 no menciona un término especial para las devoluciones de saldos que se presenten en declaraciones de contribuyentes que optaron por el IMAS. En consecuencia de lo anterior, debe tomarse el término general para solicitar la devolución de saldos a favor contemplado en el Estatuto Tributario. Es decir, para efectos del IMAS, que es uno de los sistemas de determinación y declaración de la renta de las personas naturales, un impuesto o un sistema simplificado según la norma de 1007, aunque finalmente no terminó siendo tan simple como todos lo esperábamos. Sobre este sistema, pues habrá devolución de la forma general establecida en el estatuto y ahí vendría entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál es el término para solicitar la devolución de saldos a favor según el Estatuto Tributario? Nos indica el artículo 854 del Estatuto Tributario los siguientes. Término para solicitar la devolución de saldos a favor. La solicitud de devolución de saldos a favor deberá presentarse a más tardar 2 años después de la fecha del vencimiento del término para declarar. Así las cosas, vencido el término de declaración, pues tenemos 2 años para presentar la solicitud de devolución de estos saldos que tiene el contribuyente. Pero preguntaríamos, ¿qué sucede en el caso de que el saldo a favor de las declaraciones del impuesto de renta o sobre las ventas haya sido modificado y no se efectúe la devolución? Cuando el saldo a favor de las declaraciones de impuestos sobre la renta y complementarios o sobre las ventas hayan sido modificados mediante una liquidación oficial y no se hubiera efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse, aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo. Ahí tenemos entonces un saldo que se queda en el limbo jurídico pendiente según la administración tributaria. ¿Qué dispone el decreto 2277 de 2012 respecto del término para solicitar la devolución o compensación de saldos a favor? Recordemos que en este decreto se reglamentó el tema de la siguiente manera. Término para solicitar la devolución o compensación de saldos a favor. Sin perjuicio de lo previsto en disposiciones especiales, los contribuyentes y o responsables podrán solicitar la devolución y o compensación de saldos a favor que se liquiden en las declaraciones tributarias del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ventas, a más tardar 2 años después del vencimiento del término para declarar, siempre y cuando estos no hayan sido previamente utilizados. Aquí lo que nos dice es que no hayan sido previamente compensados esos saldos y ahí tenemos entonces el reglamentario sobre la norma de los 2 años, que sería el término general que aplicaríamos para la devolución de aquellos declarantes que accedieron al sistema del IMAS. ¿Cuál es el término para solicitar la devolución de saldos a favor cuando se trata de declaraciones con beneficio de auditoría? Si es que hubiesen todavía, ya el beneficio de auditoría terminó hace algún tiempo. Cuando se trata de declaraciones con beneficio de auditoría que registren saldos a favor, el término para solicitar la devolución y o compensación será el previsto en el artículo 689.1 del Estatuto Tributario para la firmeza de la declaración. Caso en el cual pues no tendríamos aplicación para el IMAS, dado que el IMAS aparece luego de la desaparición precisamente del beneficio de auditoría, o sea que no sería aplicable para aquellos usuarios del IMAS. Conclusión de la DIAN. De acuerdo con las normas citadas, el contribuyente puede hacer la solicitud de devolución de saldos y o compensación a más tardar 2 años después del vencimiento del término para declarar, siempre y cuando estos no hayan sido previamente utilizados,
sin importar si declaró por el régimen del I+. Ahí tenemos entonces el concepto de la administración que finca las luces definitivas para la solicitud de devolución o de compensación de saldos a favor por el I+, siempre y tanto o cuando no se hayan compensado con otros tributos. Sobre el tema de las devoluciones de impuestos y las compensaciones en materia de tributos, puede usted consultar muchísimo más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.